Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Hoy en la sección de la entrevista conversaremos sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En ese marco, hoy conversaremos con Heidi Barrios, jefa del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, a quien damos una cordial bienvenida. Agradecemos muchísimo la deferencia de haber nos hecho partícipes, ¿verdad?, de esta entrevista sobre un tema tan relevante que es el derecho de las personas con discapacidad en contexto de pandemia. La pandemia por COVID-19 se transformó en una crisis de escala mundial, con profundos impactos sanitarios, sociales y económicos. ¿Cómo esto afectó a las personas con discapacidad, especialmente acá en El Salvador? Bueno, en este marco de pandemia tan complejo, ¿verdad? Desde el año pasado para nosotros, ¿verdad? En marzo, que se detecta el primer caso, ha sido complejo para las personas con discapacidad, porque de igual manera, si bien es cierto, deben tomarse medidas para la población en general, ¿verdad?, para la prevención de los contagios, para la atención prioritaria, justamente por ser un grupo en condición de vulnerabilidad, el Estado, ¿verdad?, y sus instituciones tienen la obligación de realizar acciones y medidas urgentes y prioritarias para atender a este colectivo, ¿verdad? Los estados en general debieron tomar esas acciones y a nosotros como Procuraduría nos pareció muy interesante que las primeras posturas brindadas de las Naciones Unidas fueran las de la alta comisionada para los derechos humanos, ¿verdad?, la doctora Michelle Bachelet, y la entonces relatora especial sobre temática de discapacidad, la doctora Catalina de Bandas, donde hacen un llamado a los estados a tomar acciones, ¿verdad?, urgentes, acciones prioritarias para la población con discapacidad, porque precisamente su condición, ¿verdad?, no tomar esas acciones específicas para su atención, les implica una discriminación, ¿verdad? No hay una igualdad al acceso de la atención, ya sea en salud, en educación, rehabilitación, etcétera. En ese sentido, la pandemia continúa y parece no irse tan pronto. ¿Cuál es la situación actual de este sector en términos de acceso a la salud, inclusión laboral y educación? Para esta Procuraduría ha sido complejo tener esa información, ¿verdad?, como un dato oficial, porque se ha solicitado. Sin embargo, no ha habido respuesta de parte de las instituciones competentes en las distintas áreas que menciona: educación, salud, trabajo, ¿verdad?, para tener datos más precisos. Sin embargo, la información, ¿verdad?, con la que tenemos en general, desde los contactos directos que tenemos con las personas con discapacidad y sus organizaciones, es la falta de acciones oportunas. Vemos un colectivo de que en sí mismo ya es discriminado en una situación regular, ¿verdad? Ya no digamos en pandemia, que sabemos que ha habido una serie de despidos colectivos en muchas instituciones e incluso también las empresas privadas. No vemos acciones concretas para mitigar, ¿verdad?, la situación de las personas con discapacidad, sobre todo si la traducimos en ese contexto tan complejo de la falta de transporte público, ¿verdad?, de la falta de transporte incluso privado o los costos onerosos para movilizarse a los lugares de trabajo en cuanto a condición de personas con discapacidad. Entonces, no hubo en ese momento acciones. Y hoy por hoy, claro, ya vemos un sistema de transporte público regularizado de alguna manera, pero no vemos condiciones para las personas con discapacidad. Y también en cuanto a asegurar la estabilidad laboral de la población con discapacidad, tampoco vemos acciones concretas de parte del Estado, ¿verdad? De igual manera, en cuanto al acceso a la salud, desde esta Procuraduría, en ese marco de la pandemia, pues nosotros continuamos con nuestras labores y logramos detectar, ¿verdad?, la falta de atenciones o continuidad de los tratamientos médicos,
farmacológicos o de rehabilitación para las personas con discapacidad. No hubo un acercamiento y a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿verdad?, que el ente rector en materia de discapacidad, que ahora es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONAIPD, siempre sus siglas, en ese momento Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, no tuviera planes de intervención, de supervisión de las actuaciones del Estado. Es más, en una comunicación oficial que hubo, esta institución se excusó, ¿verdad?, de que no son las entidades competentes, ¿verdad?, para implementar estas acciones, sino que solo para coadyuvar, cuando sabemos que el ente rector sí tiene la capacidad, ¿verdad?, legal para tener intervenciones, hacer esas recomendaciones de manera más contundentes. ¿Podría comentarnos sobre algunos casos que se hayan conocido desde la Procuraduría de violaciones a los derechos humanos en esta área? En los centros de contención del coronavirus, ¿verdad?, los llamados CCC, esta Procuraduría tuvo información de la falta de atención médica, ¿verdad?, de la ausencia de alimentación especial para personas con discapacidad que fueron prácticamente retenidas en estos lugares sin tener las condiciones necesarias. Hoy por hoy no tenemos información de que haya habido un censo concreto y específico en los centros de contención sobre personas con discapacidad, el tipo de discapacidad, la atención que se les estaba dando. Entonces, son casos muy particulares que tenemos esa información. Y de igual manera, ¿verdad?, la situación de personas con discapacidad en los hospitales en donde se recluyó a las personas, independientemente si eran personas con discapacidad o no, no se atendió, ¿verdad?, la condición propia. Conocimos de 2 casos de personas ciegas que estaban en esos lugares, en uno de los hospitales, ¿verdad? Desconocían por qué razón estaban ahí. Luego supimos que se les había vinculado con los famosos nexos epidemiológicos en aquel momento, sin ninguna fundamentación técnica, ¿verdad?, científica de esta situación. La apartaron de su hijo menor de edad, sin importar, ¿verdad?, esa situación. Hubo alguien que de pronto, familiar, que llegó al cuidado de ese niño, ¿verdad?, que la persona con discapacidad, una mujer ciega, había dejado porque la habían prácticamente sacado de su hogar. También en el ámbito de inclusión laboral, ¿qué dificultades ustedes han podido documentar o han conocido en las personas que tienen alguna capacidad especial? En cuanto a las personas con discapacidad, hemos tenido conocimiento como institución, precisamente que las personas con discapacidad no han estado exentas de ser afectadas, ¿verdad?, de despidos, de reducción de sus salarios, ¿verdad?, en el marco de esta pandemia, justificado por parte de las empresas privadas, ¿verdad?, de la reducción de tiempo de trabajo en un principio, y pues obviamente también de la reducción salarial o de suspender temporalmente los contratos de las personas con discapacidad, pero sin garantizarles, ¿verdad?, posteriormente el nuevamente incorporarse a esas labores, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha golpeado a la población en general, ¿verdad?, en cuanto a situaciones de despidos, ¿verdad?, suspensiones de contrato que al final se traducen en despidos, ¿verdad?, denominados de otra manera. El 1 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. A inicios de octubre, las organizaciones de personas con discapacidad exigieron al CONAIPD que ejerza su rectoría e inicie la elaboración de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual disponga de acciones, protección y garantía de los derechos de este sector poblacional. En ese sentido, nos gustaría conocer si desde la Procuraduría, qué valoración tienen sobre esta petición que están realizando las organizaciones. ¿Cómo no? Nos parece necesaria, nos parece indispensable la exigencia de las organizaciones sociales
de personas con discapacidad, para que el ente rector en discapacidad, rector de la política y supervisor también de la ley como tal, tome acciones. Como Procuraduría, nosotros justamente hicimos antes de octubre ese requerimiento a las autoridades del CONAIPD, ¿verdad? Mediante información oficial, ¿verdad? Mediante una solicitud oficial hacia el ente rector, ¿verdad? A través del Pleno, que es la máxima autoridad. Sin embargo, han transcurrido más de 3 meses de que se hizo esa petición y no hemos tenido información. Y nos interesa saberlo como Procuraduría, porque además somos la entidad constitucional y legalmente, ¿verdad? Supervisora de las actuaciones del Estado en materia de derechos humanos y las personas con discapacidad, obviamente, ¿verdad? Los derechos humanos como tal. Lamentamos muchísimo no tener esa información porque lo que requeríamos, al igual que lo han exigido recientemente las organizaciones, era el impulso de acciones concretas por parte del CONAIPD que están reguladas en la ley especial, que es precisamente empezar a trabajar un reglamento que desde el mes de junio ya debió haber estado vigente para facilitar la implementación de la ley especial. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. De igual manera, la elaboración, ¿verdad?, de la política nacional de inclusión de las personas con discapacidad, ¿verdad? Obviamente, ambos procesos, tanto del proyecto de reglamento como del proyecto de la nueva política de inclusión, tienen que ser consultados con las organizaciones sociales, es decir, hacerlos partícipes a ellos y a ellas de estos procesos, ¿verdad?, tal como se hizo con la ley especial. Sin embargo, hoy por hoy no han hecho nada, ¿verdad? Lamentamos también desconocer, porque no se nos ha proporcionado ni a las organizaciones ni a nosotros como Procuraduría datos importantes sobre los presupuestos que se van a implementar en las instituciones para hacer operativa la ley. Si no hay presupuestos específicos en materia, ¿verdad?, de atención e inclusión a personas con discapacidad, la ley no pasará de ser un documento, ¿verdad?, en papel, sin acciones concretas, ¿verdad? Lamentamos muchísimo que ya han transcurrido 11 meses de la vigencia de esta ley y no se hayan tomado acciones al respecto. Y nos preocupa aún muchísimo más, como a las organizaciones, que el próximo enero de 2022 tendría que estar entrando en vigencia, ¿verdad?, operativizándose el tribunal sancionador, ¿verdad?, de las infracciones contenidas, un listado de infracciones contenidas en la ley. Que ¿cómo va a ser el CONAIPD? No sabemos, pero que de seguro le va a llover una cantidad enorme de denuncias, ¿verdad?, en relación a violaciones a derechos humanos, concretado específicamente en las infracciones legales ahí contenidas. ¿Qué otras acciones se debería tomar en cuenta el gobierno en materia de protección y cumplimiento de los derechos humanos a las personas con discapacidad? Para nosotros es importante en relación al acceso a la educación. Ahora, en este contexto de pandemia, cuando la educación, ¿verdad?, ha sido prácticamente virtual, ¿verdad?, para evitar los contagios, porque es una medida preventiva, etcétera, también no podemos dejar de mencionar que también ha habido población con discapacidad excluida de estos procesos, que no ha podido continuar con sus estudios, ¿verdad?, precisamente por la falta de acceso a estas tecnologías de la información y los recursos, ¿verdad?, que también deben ir aparejados. Ya para terminar, nos gustaría saber si usted tiene algún aporte más que hacer a esta entrevista. Primero, pues, hacer un llamado a las organizaciones sociales, a la sociedad en general, a respaldar a la población con discapacidad, ¿verdad?, en cuanto al cumplimiento de sus derechos, a garantizar sus derechos, a respetar sus derechos. Y obviamente, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta que hay un Estado a través de sus instituciones obligadas prioritariamente también a respetar y a garantizar derechos. Y a las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones a mantenerse unidas en la lucha reivindicativa. Hoy por hoy es urgente continuar la visibilización de las personas con discapacidad, pero ya no como sujetos de lástima y de caridad, sino que como sujetas y sujetos de derechos, ¿verdad?, con dignidad. Agradecemos la participación de Heidi Barrios a esta sección de la entrevista.
Y a usted, amigo y amiga, siga en sintonía de su programa Miradas.